Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a su espacio radial favorito de todos los jueves. Mi escuela y la ley, aprendemos nuestros derechos. Donde la educación, la ley y la infancia se encuentran para enseñarnos que conocer nuestros derechos es también parte del aprendizaje. Prepárense para un recorrido lleno de información, hechos reales y reflexiones que nos inspiran a ser docentes cada día. Sin más que agregar, comencemos. Bueno, para el día de hoy estamos aquí con unas personas muy importantes en el ámbito de la educación. Para mí es un gusto presentar a 4 personajes. Las siguientes son Anaí Esparza, nuestra investigadora legal, la docente de una institución, Juliana Ortega, la rectora de una institución educativa, Alejandra Lobato, nuestra trabajadora social, la licenciada Silvia Quispe, y mi persona, su moderadora, Daniela Dávila. Nos darán a conocer sobre los derechos, la gratuidad, la inclusión, los deberes de los docentes, el rol del Estado y algunas definiciones concurrentes en la legislación educativa. Antes que nada, invito a todos nuestros oyentes que quieran participar o dejar alguna pregunta, pueden comunicarse al siguiente número: 098 55 83 65 3. Muy bien, para empezar, le doy la palabra a nuestra investigadora legal, Anaí Esparza, que tiene el conocimiento de las leyes. Le doy la palabra, por favor. Muchas gracias, Dani. Bueno, todo parte de la Constitución del Ecuador, que en el artículo 26 dice que la educación es un derecho de todas las personas y un deber del Estado. Eso quiere decir que el Estado debe garantizar que todos los niños estudien sin importar su condición económica o lugar donde vivan. También en el artículo 27 se dice que la educación debe enseñar valores como la libertad, el respeto y la igualdad. También hablaré acerca de la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en su artículo 40 señala que la educación inicial va desde la gestación hasta los 5 años y debe ser gratuita, inclusiva y de calidad. Por otro lado, el Código de la Niñez, en su artículo 37, garantiza que la educación gratuita y de calidad, mientras que en el artículo 45 protege el derecho a una atención integral desde el nacimiento. En pocas palabras, las leyes existen para asegurar que los niños crezcan, aprendan y sean felices. Muy bien, gracias por tu aporte, Anaí. Es muy interesante lo que nos acabas de decir. Ahora, tenemos una pregunta de nuestros queridos oyentes que nos acaba de llegar para la docente Juliana Ortega. Cuéntame, licenciada Ortega, ¿cómo se ve reflejado todas estas leyes que nos acaba de hablar la licenciada Esparza? Todos los artículos reflejados en un aula de clases. Le doy la palabra y cuéntenos. Bueno, gracias por la oportunidad de intervenir. Todo lo que dice la ley cobra vida cuando los docentes lo aplicamos. Por ejemplo, en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dice que los maestros debemos proteger los derechos de los niños y enseñar sin discriminación. Es decir, cuando una maestra adapta una actividad para un niño que aprende más lento o deja que todos participen a su manera, está cumpliendo la ley. Cuando enseña con juegos, con cariño, usando materiales del entorno, también está garantizando el derecho a aprender. Asimismo, la educación no solo enseña letras o números, enseña a vivir juntos, compartir, comunicarse y expresarse. Porque eso es lo que la ley y los maestros buscamos, una educación humana, cercana y respetuosa. Muy bien, muchas gracias, licenciada Ortega, por responder la duda de nuestro querido oyente.
Antes de seguir, daremos una pequeña pausa para explicar algunos conceptos clave que siempre escuchamos en la legislación educativa. Para ello, doy la palabra a todas mis queridas invitadas. Adelante, por favor. Hola, Dani. Yo quisiera comenzar con el concepto de currículo, el cual es como un mapa que guía lo que se enseña y cómo se enseña en el Ecuador. Es así que el Ministerio de Educación tiene un currículo que dice qué experiencias deben vivir los niños, como juegos, lenguaje, arte, exploración, etc. Por ejemplo, cuando una maestra planifica una clase sobre los animales de la granja, está aplicando el currículo porque sigue lo que el país considera importante. En mi caso, quisiera hablarles un poquito del sistema educativo, que incluye las escuelas, colegios, universidades, docentes, padres y el Ministerio de Educación. Por ejemplo, una escuela rural que puede estar ubicada en Cotacachi y una escuela urbana en Quito. Ambas forman parte del mismo sistema educativo, aunque sean diferentes, porque siguen las mismas normas del Estado. Bien, ahora otro concepto clave también hablaré sobre la política educativa. Esto significa que las decisiones que hace el gobierno es para mejorar la educación. Por ejemplo, cuando el Estado crea programas como Misión Ternura o Educación Inicial para Todos, está aplicando políticas educativas, ya que son acciones que buscan que más niños accedan a la escuela, tengan materiales y, lo más importante, tengan maestros capacitados. Bueno, finalmente yo les explicaré sobre la normativa educativa. Estas son reglas que organizan cómo debe funcionar la educación, como por ejemplo la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dice cuántos niños pueden haber en un aula, los horarios y los derechos que los maestros tienen. Gracias a estas normas, las escuelas funcionan con orden y justicia. Gracias por hablarnos de estos importantes términos. Para nuestros oyentes que no hayan tenido claro estos conceptos, los voy a resumir. Primero, el currículo nos dice qué y cómo enseñar. Segundo, el sistema educativo, que es todo lo que forma parte de la educación del país. Tercero, la política educativa son las decisiones que toma el gobierno para mejorarla. Y por último, la normativa educativa son las reglas que nos guían para cumplir la ley en las aulas. A continuación, también nos llegó la segunda pregunta por parte de nuestros queridos oyentes. Es para la rectora de la institución, la licenciada Alejandra Lobato. Cuéntenos, licenciada Lobato, ¿cómo pueden los docentes y las familias trabajar juntos para garantizar los derechos de los niños en la educación inicial? Le doy la palabra. Muchas gracias por la pregunta, mi querida Dani. Ahora que entendemos todo eso, es importante que la información llegue también a las familias, ya que a veces los padres no saben que la educación inicial pública es gratuita o que tienen derecho a recibir apoyo si su hijo tiene alguna discapacidad. Podemos usar carteles, charlas, redes sociales o ferias educativas para contarles que la educación inicial no es solo cuidar a los niños, sino una etapa muy fundamental. Cuando las familias y los docentes conocemos las leyes, trabajamos juntos para cumplir los derechos de la infancia. Muchas gracias, licenciada Lobato, por responder esta pregunta. Y por último tenemos la tercera y última pregunta por parte de nuestros queridos oyentes. Para la trabajadora social, la licenciada Silvia Quispe. Cuéntenos, licenciada Silvia, ¿de qué manera la institución, la educación intercultural, fortalece el cumplimiento de las leyes educativas del país? Le doy la palabra y coméntenos, por favor. Bueno, muchas gracias, Dani. En realidad esta es una pregunta muy buena. En la realidad del Ecuador hay muchos avances, pero también retos. En algunas comunidades rurales faltan maestros o espacios adecuados, y ahí es donde el gobierno debe actuar, porque en la Constitución dice que la educación es prioridad nacional. Pero también hay otros ejemplos como los centros interculturales en Imbabura, donde los niños aprenden quichua y español.
ahí se cumple la ley, porque se promueve la inclusión y la identidad cultural. Cuando una maestra valora el idioma y la cultura del niño, está aplicando la legislación educativa de forma práctica y con el corazón. Qué linda reflexión, licenciada Silvia. Muchas gracias por responder la última pregunta. Y para cerrar, ¿qué aprendimos del tema en este espacio educativo? Para ello, le doy la palabra nuevamente a mis queridas invitadas. Adelante, por favor. Claro, Dani. Yo aprendí que las leyes están para proteger a los niños y guiar nuestro trabajo como futuras maestras. En mi caso aprendí que la enseñanza también es respetar y defender los derechos de cada niño. De la misma manera también que cuando comunicamos bien las leyes, ayudamos a que más familias se involucren en la educación. Y yo también aprendí que la inclusión se demuestra con acciones pequeñas, pero también estas deben ser constantes. Excelentes aportes, mis queridos invitados. Y gracias al tema que nos dieron el día de hoy, aprendí algo sumamente importante, que la escuela y la ley, cuando caminan juntas, los niños crecen felices y seguros. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a mis invitadas por compartirnos este tema de hoy. Y gracias por escucharnos en Mi Escuela y la Ley. Aprendemos nuestros derechos. Esperamos que esto te ayude a comprender que cada juego, cada aprendizaje y cada sonrisa están protegidos por leyes que buscan el bienestar de los niños. No olvides sintonizarte la próxima semana. Nos vemos pronto.